X está en lo profundo del purgatorio. En una ocasión, vino un alma y me dijo, cometí un crimen contra Dios. Un día por soberbia, tomé una cruz y la destrocé, pensando que si Dios existía no me lo permitiría hacer. Casi al instante me vino una parálisis que fue mi salvación. Después me pidió decirle a su mujer que hiciera algunas cosas para ayudarlo y liberarlo del purgatorio. Ella se había salido de la Iglesia Católica y se había hecho protestante. Cuando le conté el mensaje de su esposo, me dijo, creo en lo que me dice, porque el hecho de que destrozó la cruz, solamente lo sabíamos él y yo. Y entró de nuevo en la Iglesia Católica. Un médico vino un día, lamentándose de que debía sufrir mucho por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones, para que no sufrieran más. Y nadie tiene derecho a quitar la vida, porque mientras están vivos, aunque estén en coma, pueden recibir las bendiciones de Dios a través de nuestras oraciones y buenas obras. Una mujer me dijo, he debido estar 30 años de purgatorio por no haber dejado ir al convento a mi hija. Por eso debemos pensar en la grave responsabilidad de los padres que no consienten la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nadie tiene derecho a rectificar los planes que Dios ha trazado para cada uno desde toda la eternidad. Veamos un caso ocurrido en Montefalco, Italia, del 2 de septiembre de 1918 al 9 de noviembre de 1919. Estas manifestaciones de un alma del purgatorio están confirmadas por algunas religiosas del convento y fueron confirmadas por Monseñor Pietro Pacifici, obispo de Spoleto, en 1921. Las 28 manifestaciones tuvieron lugar en el convento de las Hermanas Clarisas del convento de San Leonardo de Montefalco. En ningún momento pudieron ver al alma purgante, pero se hacía presente al torno para hablar brevemente y dejar una limosna, casi siempre de 10 liras. Tocaba la campanita de la entrada para que bajara la abadesa, incluso cuando estaban cerradas todas las puertas de entrada al convento y a la iglesia. Solía decir, dejo aquí 10 liras para oraciones. Cuando le decían de parte de quién, respondía, no me es permitido decirlo. El 3 de octubre de 1919 dijo claramente a la superiora, soy un alma purgante. Son 40 años que me encuentro en el purgatorio por haber disipado bienes eclesiásticos. En otra oportunidad dijo que era sacerdote. En total dejó 300 liras y le fueron celebradas 38 misas. El 9 de noviembre al bajar la abadesa al sonido de la campana, le dijo, alabado sea Jesús y María. Le agradezco a usted y a la comunidad, lo que han orado por mí, ya estoy libre de toda pena. Y a petición de la abadesa, le dio la bendición sacerdotal en latín. El lugar donde sucedieron estas manifestaciones, ha sido transformado en capilla, dedicada a orar por las almas del purgatorio, y especialmente por los sacerdotes difuntos. Fue bendecida el 26 de febrero de 1924 y allí se ha erigido una confraternidad a favor de las almas del purgatorio. Venerable María de Jesús Ágreda, 1602 a 1665. Fue varias veces al purgatorio a visitar a las almas. En una ocasión oyó que le decían, María de Jesús, acuérdate de mí, y conoció a una mujer de la villa de Ágreda, que se llamaba María la Piedra y que había muerto en Murcia. Cuando murió la reina Isabel de Borbón, el 6 de octubre de 1644, se le apareció varias veces para pedirle oraciones. Dice en sus escritos, el día de las ánimas, 2 de noviembre de este año de 1645, estando en los maitines y oficio que hace la Iglesia por los difuntos, se me manifestó el purgatorio con grande multitud de almas, que estaban padeciendo y me pedían las socorriese. Conocí muchas, incluida la de la reina y otra de una persona que yo había tratado y conocido antes. Yo me admiré de que el alma de la reina, después de tantos sufragios y misas como se habían ofrecido por ella, estaba todavía en el purgatorio, aunque solo había pasado 1 año y 26 días de su muerte. Llegada la noche vi algunos ángeles en la celda con grande hermosura y me dijeron que iban al purgatorio a sacar el alma de la reina por quien yo había pedido. Y los ángeles la llevaron al eterno descanso, que gozará mientras Dios fuere Dios. Beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, 1602 a 1686.
Un día se le presentó el alma de una religiosa de este monasterio. Esta religiosa había llevado una vida mundana con muchos perfumes y pomadas en el rostro y en las manos, y con hábitos perfumados, perdiendo mucho tiempo en adornos. Después de muerta, se le apareció a la sierva de Dios. La tenían agarrada 4 personas monstruosas que la atormentaban. Sorana pensaba que estaba condenada y le preguntó por qué estaba con sufrimientos tan terribles. Le respondió que había puesto mucho interés en adornarse y embellecerse sin haber guardado las normas de su estado, y que estaba en un lugar especial para que no pudiese disfrutar de los sufragios generales que se hacen en la iglesia por las almas del purgatorio. Pero había tenido permiso de Dios para venir a pedirle ayuda. La sierva de Dios le contó a esta testigo, Sor Juana de Santo Domingo, que esta visión duró 1 hora y que inmediatamente comenzó a ayudarla con sus oraciones y la intercesión de su patrono San Nicolás. Y después de muchas oraciones y sufragios, obtuvo que Dios tuviera misericordia y la sacase de aquellas penas y la llevase al cielo. El padre jesuita Fernando Colmenero declara que Sorana le refirió que una mañana del día de la resurrección del Señor, vio salir del purgatorio muchas almas de todos los estados y órdenes que iban al cielo. Y habiéndole preguntado si había visto entre ellos algún religioso de la Compañía de Jesús, le dijo que sí. Dijo que había visto en el purgatorio a un sacerdote que murió en esta ciudad, llamado Isidoro Flores, a quien este testigo había confesado en su última enfermedad. Por otra parte, el padre Diego de Vargas le contó al padre Colmenero que en una ocasión vio la sierva de Dios un alma del purgatorio que le preguntó si la conocía. La venerable le dijo que no. El alma añadió: ¿no te acuerdas de un herrero que vivía frente a tu casa? Con este detalle recordó haberlo conocido en su infancia. Y echando cuentas de cuando murió, había sufrido por 50 años. El padre Marcos de Molina le dijo al mismo padre Colmenero que la sierva de Dios le había hablado de la muerte de Monseñor Antonio Morales, que se ahogó en el mar, haciendo un viaje a su obispado de Concepción en Chile. Dijo que se había ahogado y dio como detalle que llevaba un cilicio bajo la ropa. Santa Margarita María de Alacoque 1647 a 1690. En una ocasión, estando en presencia del Santísimo Sacramento el día de su fiesta, se presentó delante de mí una persona hecha toda fuego, cuyos ardores me penetraron tanto que me parecía abrasarme con ella. El deplorable estado en que se hallaba en el purgatorio, me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era el religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado recibir la Sagrada Comunión, en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a mí para que le alcanzase algún alivio en sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo lo que pudiera hacer y sufrir durante 3 meses. Habiéndoselo prometido, después de haber obtenido para esto el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era ante todo que había preferido el interés propio a la gloria de Dios, por demasiado apego a su reputación, lo segundo por la falta de caridad con sus hermanos, y lo tercero por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas, y las desmedidas pruebas que de él les había dado en las conversaciones espirituales, lo que desagradaba mucho a Dios. Muy difícil sería poder explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, porque no me abandonaba ni un momento y el lado donde él se ponía me parecía tenerlo todo abrasado, y con tan vivos dolores que gemía y lloraba casi continuamente. Movida a compasión, mi superiora me ordenó que hiciera grandes penitencias. Al cabo de 3 meses lo vi de muy diferente manera, colmado de gozo y de gloria, iba a gozar de su eterna dicha, y dándome las gracias me dijo que me protegería en la presencia de Dios. Recibí una gran alegría en la mañana del domingo del Buen Pastor, 2 de mayo de 1683, 2 de mis buenas amigas pacientes han venido a decirme adiós en el momento de despertarme, y que era este el día en que el soberano pastor las recibía en su redil eterno con más de 1 millón de otras almas, en cuya compañía marchaban con cánticos de alegría inexplicables. Una es la buena madre de Montox, la otra mi hermana Juana Catalina Gascón, que me repetía sin cesar estas palabras: el amor triunfa, el amor goza. El amor de Dios se regocija. La otra decía: bienaventurados son los muertos que mueren el Señor, y las religiosas que viven y mueren en la exacta observancia de su regla.
Quieren que yo le diga de su parte que la muerte puede separar a los amigos, pero no desunirlos. Si supiera cuán transportada está mi alma de alegría. Cuando les hablaba me parecía que las veía poco a poco abismadas y como sumergidas en la gloria. Me piden que rece en acción de gracias a la Santísima Trinidad, un Te Deum, un Laudate y 5 Gloria Patri. Yo les rogué que se acordasen de nosotras y me han dicho por últimas palabras que la ingratitud jamás ha entrado en el cielo. Nuestra Madre me permitió en favor de las almas del purgatorio pasar la noche del Jueves Santo, 15 de abril de 1683, delante del Santísimo Sacramento y en donde una parte del tiempo estuve rodeada de estas pobres almas con las que he contraído una estrecha amistad. Nuestro Señor me dijo que Él me ponía a disposición de ellas durante este año para que les hiciera todo el bien que pudiese. Están frecuentemente conmigo y las llamo mis amigas pacientes. Hay una que me hace sufrir mucho y no la puedo aliviar todo lo que desearía. No puedo decirle su nombre, pero sí pedirle socorro para ella, que no será desagradecida. Beata Inés de Benigánim, 1625 a 1696. Dios constituyó a la Beata Inés como madre de las almas del purgatorio y por eso, le pedía al Señor que muchas de ellas fueran a pasar el purgatorio a su celda. En alguna ocasión dijo tener más de 200. Por ellas hacía muchos cargamientos, es decir, padecía muchos sufrimientos en su lugar para librarlas cuanto antes de los tormentos del purgatorio. Veamos algunos de los casos que se cuentan en los testimonios del proceso. Un día se le apareció Jesús y le dijo: Inés, está decretado en la mente de mi Padre, del Espíritu Santo y mía, que has de ser madre de las almas del purgatorio. Ella misma las llamaba sus hijitas. Algunas veces el Señor le concedía la gracia de ir personalmente al purgatorio. Allí sentía los dolores y penas que sufrían las benditas almas, el Señor le concedía que con ella llegase un rayo de luz y pudiera sacar el alma sobre la cual se proyectaba el rayo luminoso. Y así sacaba muchas almas para el cielo. Refiere Sor Francisca que un día estaban ambas, ella y la venerable madre, hablando con el confesor, cuando de repente la sierva de Dios, volviéndose al confesor, le dijo: Padre, en el límite llamado Barqueta han dado muerte estos días a un pobre pastor, el cual pocos días antes había prometido dar a esta comunidad una cantidad de leche. El Señor quiere que su alma pase el purgatorio en nuestra celda y que roguemos por ella. Hecha averiguación sobre el caso trágico, resultó ser cierto y que había acontecido tal y como lo refería la madre Inés. La misma madre Francisca relataba el siguiente caso: la sierva de Dios asistió en la hora de la muerte a la condesa de Paredes. Rogó a nuestro Señor que enviara a aquella alma a su celda a tener allí el purgatorio. Conseguido esto, la sierva de Dios se ejercitó en muchas y graves penitencias a fin de darle sufragios, y a la misma madre Francisca le suplicó que se le asociara en este santo empeño. Fue en la víspera de San Agustín, cuando, al cantar el Te Deum del oficio divino, vio la sierva de Dios que aquella alma subía al cielo, no sin antes haber dado gracias a la venerable madre por todo lo que le había socorrido y diciéndole que si en vida hubiera sabido lo que era esta comunidad, hubiera venido a visitarla de rodillas. Sor Inés buscaba ocasiones de ejercer actos humildes con el fin de sacar algún alma de sus terribles penas. Así pues, como afirma una religiosa, andaba buscando los vasos más inmundos de la comunidad para hacer la limpieza y aseo, se marchaba a la cocina y poníase a fregar las vasijas, cazuelas, platos, pucheros y se daba prisa en limpiarlos, y cuando esto hacía, se convenía con el Señor acerca del número de almas que habían de salir del purgatorio por cada una de las piezas que lavase o limpiara, diciendo en voz alta y en aquel su lenguaje valenciano: vida mía, ¿cuántas almas queréis librar por este barreño? ¿Y por esta cazuela? ¿Y por estos platos? Y efectivamente la sierva de Dios alcanzaba con este trabajo y modo de suplicar, tan confiado y cándido, que el Señor mandase libres del purgatorio a algunas almas, como muchas veces la venerable madre lo manifestó a la que esto refiere. Las almas de sus hermanas religiosas eran sus favoritas en la distribución de socorros y alivios, y atendía a consolarlas con el mayor amor y con todos los medios puestos a su alcance. La venerable madre, desde el momento en que una religiosa expiraba, hasta que por concesión especial divina no la veía subir al cielo, no cesaba jamás de hacer penitencias y de pedir,
tanto a la declarante como a las religiosas, que hicieran ejercicios y obras espirituales, diciéndoles: nuestra hermana está sufriendo, ayudémosle todo cuanto podamos. En muchas de estas ocasiones, la venerable madre manifestaba a las demás la clase de purgatorio que la religiosa difunta padecía y los defectos por los cuales padecía, y era ya cosa acostumbrada y como regla ordinaria el que fuesen a pasar el tiempo de purificación en su celda, o también en el mismo lugar del convento donde habían cometido las faltas e imperfecciones. Así que la sierva de Dios no cesaba de exhortar a todas las religiosas a que procurasen la mayor perfección en todo, asegurándoles al mismo tiempo que el más leve pecado o imperfección se debía pagar o en esta vida o en la otra. Todo esto lo observaba la que aquí habla siempre que moría alguna religiosa del convento. Sor Catalina de San Agustín dice: lo que hacía que se le creyera era que daba señales individuales y puntualísimas no solo de las personas, sino también de los lugares lejanos, donde acaecían los casos referidos por la misma sierva de Dios, los cuales fueron comprobados y se halló ser ciertos y de conformidad exactísima con el relato dado por la venerable madre. Como sucedió una vez con cierto Juan Grau, natural de la villa de Cullera, que vino a consolarse con la sierva de Dios, porque estaba espantado de ciertos ruidos que se sentían en su casa después del fallecimiento de su hermana. La venerable madre Inés le dijo que aquellos ruidos los hacía el alma de una hermana suya. Le dio señales individuales de la persona de su hermana, tales que correspondían con toda exactitud a la verdad, según lo confesó el mismo Grau. Le ordenó que mandase celebrar cierto número de misas, con lo que cesaron los ruidos. Esto se cumplió exactamente, se dijeron las misas, cesaron las molestias y el dicho Grau tornó a Benigànim a dar las gracias a la venerable madre. La declarante presenció todo. Era la vigilia de San Carlos Borromeo y la sierva de Dios se ejercitaba en oraciones y mortificaciones por las benditas almas del purgatorio. De pronto fue elevada en éxtasis, en el cual el Señor le mostró un alma, que padecía terribles penas en el lugar de purificación y pedía sufragios. Inmediatamente Sor Inés hizo uno de sus cargamientos para aliviar a aquella alma, la cual desde aquel mismo instante fue enviada por el Señor a su celda, a fin de que allí pagase su deuda y se purificara. Habiendo la sierva de Dios preguntado al ángel custodio de aquella alma, de quién era, el santo ángel le respondió que era el alma de un hombre de Alicante, llamado Carlos Borromeo, el cual había conseguido que fuese a purgar a la celda de la sierva de Dios. El padre José Ramírez refirió a la que esto declara que, cuando se le murió su padre, recurrió a la venerable madre Inés a fin de que rogase por el alma del difunto. Habiéndolo hecho así la venerable madre, logró de su divina majestad que le fuese enviada a su celda dicha alma para que allí pasara el purgatorio. Viniendo después a esta villa el padre Ramírez y diciendo la misa en la iglesia del convento nuestro, tan pronto como terminó la misa, lo llamó la venerable madre y le dijo en su valenciano: apenas has consumido el Santísimo Sacramento, he visto el alma de tu padre que, acompañada de San Antonio de Padua, subía al cielo. El padre quedó muy admirado y consolado, porque sabía certísimamente que su padre era muy devoto de San Antonio de Padua. El padre Jaime Albert declaró: habiendo muerto la madre del que esto refiere, llamada Vicenta Vidal de Albert, el día 9 del mes de septiembre del año 1690, fue ordenado el de sacerdote al mismo tiempo, y celebró su primera misa 15 días más tarde de acaecida dicha muerte y unos meses más tarde se trasladó a Benigànim. Viéndose con la venerable madre, preguntó a ésta si había orado por su madre difunta. A lo cual ella respondió: cuando vuestra reverencia, después de consagrar la sagrada hostia, la elevaba, entonces mismo subía al cielo el alma de su madre, acompañada de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. El declarante quedó consolado y confiado en que así sería, primero por la experiencia que tenía de la gran virtud de la sierva de Dios y de su gran devoción por las almas del purgatorio, en segundo lugar, porque había aplicado aquella su primera misa por el alma de su madre, la cual en vida fue devotísima de Santa Úrsula y solía hacer algunas limosnas a un convento de Santa Úrsula, que existe en la ciudad de Valencia con la misma regla y constituciones que observa el convento de Benigànim. En el día del glorioso patriarca San José, 19 de marzo de 1680, murió en la ciudad de Valencia el padre del que esto refiere, don Jaime Albert, y sucedió que Josefa Soriano, criada de la madre del declarante, tuvo varias apariciones del alma de mi padre, por lo que sufrió mucho hasta cumplir el encargo que le daba el alma aparecida.
que era que nos dijese a la familia que para salir del purgatorio debían aplicársele 9 misas. Las 9 misas le fueron aplicadas, y aun cuando Josefa Soriano nos aseguraba que por las señales que había observado, el alma de mi padre había pasado ya al cielo, quedaba todavía cierto temor no hubiese en esto alguna ilusión, máxime que Josefa Soriano no había conocido en vida a mi padre. Consulté con la venerable madre Inés el caso, y ésta me aseguró ser cierto que, después de las 9 misas, había pasado al cielo, y me dio de mi padre notas y señales tan particulares, a pesar de que la madre no lo había conocido, que me dejó maravillado y asegurado del caso. En el año de 1688, bajando cierto día la madre Inés del palomar del convento, llevaba en la mano cogido por el ala un pichón muerto, y lo iba a tirar al montón de la basura. Encontróse por la escalera con la madre Mariana de la Asunción, con la madre María de Santa Rosa y con la hermana Ana María de San Roque. Le preguntaron estas madres: «Madre Inés, ¿qué se ha helado ese pichón?» «Madres, casi todos se hielan», respondió ella. Tan pronto dijo esto se transportó y quedó suspensa en éxtasis y mirando al cielo, dijo en valenciano: «Señor, tengo duda de si esta alma está en estado de salvación, si está, resucitadme este animalito como señal». Y vuelta en sí inmediatamente, se llevó el pichón a la boca, sopló sobre él y de repente comenzó a piar el pichoncito, de modo que la venerable madre en presencia de las 3 religiosas subió al palomar el pichón y, cuando llenas de asombro, las religiosas le preguntaron: ¿qué duda era aquella sobre la cual había hablado a nuestro Señor? Díjoles la sierva de Dios, que varias veces se le había aparecido el alma de una persona devota de la comunidad, pero en figura tan horrible y padeciendo tales tormentos que aunque aquella alma le pedía sufragios, con todo no llegaba a persuadirse de que estuviese en el purgatorio, duda que la traía muy afligida, y por eso ahora, ofreciéndosele la ocasión, había deseado saber la verdad con el testimonio de la resurrección del pichoncito, y así, efectivamente, había conocido claramente que aquella alma estaba en el purgatorio y que en el momento de volver el pichón a la vida, otra vez se le había aparecido la misma alma, pidiéndole que le aplicara sufragios, porque sufría gravísimas penas en el purgatorio. Desde aquel mismo instante la sierva de Dios comenzó ásperas penitencias y penosos ejercicios por aquella alma, pidiendo asimismo sufragios a las religiosas. Aquel mismo día oyó la testigo referir el caso a las 3 religiosas presentes, y vio el pichón vivo, al que llamaba después el resucitado. Quedóse por poco tiempo suspensa, pensando lo que podría ser aquello, pero advirtiendo que era de su obligación hacer lo que la obediencia le tenía ordenado, dijo: «Lo que me toca hacer, es limpiar y barrer esta pieza, lo demás el Señor dispondrá lo que sea más de su agrado». Continuó su tarea, y volvió a ver a su lado al mismo padre jesuita como la primera vez, pero rodeado de llamas de fuego. Recurrió a Dios diciendo: «Mi esposo y Señor, ¿qué me queréis dar a entender con esta visión?». Respondióle: «Toma a tu cargo esta alma, que es de un hijo de San Ignacio, y tiempo a que padece en el purgatorio. Haz por ella un cargamiento». Prometió obedecer lo que el Señor la mandaba, y desapareciendo la visión, acabó de barrer y limpiar la azotea. No se descuidó de cumplir lo ofrecido. Favorecía a la dicha alma aplicando para su sufragio, además de las penas con que el Señor la mortificaba, ayunos a pan y agua, sangrientas disciplinas, oraciones y otras obras de penitencia y devoción, continuando estos ejercicios hasta el martes infraoctava del Corpus, 6 de junio del mismo año. En este día, estando en presencia del Señor sacramentado, que estaba expuesto, haciendo fervorosas oraciones por las benditas almas, y muy en particular por la del padre jesuita, le manifestó su divina majestad, que salieron muchas almas del purgatorio, entre las cuales salió también la del dicho padre jesuita, y todas, acompañadas de sus ángeles custodios, subieron al cielo. Una mañana, estando en oración en el coro, se le aparecieron los 3 ángeles de la guarda de 3 almas del purgatorio, que llevaban ya 50 años detenidas en aquellos tormentos. Hizo por ellas uno de sus acostumbrados cargamientos y vio que San José, San Agustín, Santo Tomás de Villanueva, Santa Teresa de Jesús y los dichos 3 ángeles, bajaron al purgatorio, sacaron aquellas 3 almas y las llevaron al coro, donde estaba la sierva de Dios. Llegada la hora de la comunión, le dijo a la priora que pidiese a las religiosas la comunión por ciertas almas del purgatorio a intención suya.
Se lo concedieron y perseveraron en el mismo lugar las 3 almas con el acompañamiento de los santos y ángeles, y fue tanto y tan continuo el suave olor y fragancia que en ese día se sintió en el convento que todas las religiosas estaban maravilladas. Al llegar la oración de las 5 de la tarde, vio que las 3 almas hicieron una profunda reverencia a todas las religiosas en señal de agradecimiento, como para despedirse, y subieron al descanso eterno. En el año 1686 dijo la venerable madre en presencia de la declarante y de varias religiosas, como la hermana emerenciana de San Roque, que se dirigía a la casa del vicario de esta villa, don Vicente Benavent, para asistirle en su muerte, lo que causó grande admiración en las presentes, porque se sabía que el dicho señor vicario padecía una indisposición muy ligera, pero a las pocas horas nos llegó la noticia de que dicho vicario había muerto repentinamente. Este vicario había sido confesor de la dicha hermana sor emerenciana. Aquella misma noche, estando la declarante con la madre Bernarda María de los Reyes, sintieron ambas tan grandes y continuos ruidos, que en toda la noche no pudieron pegar los ojos. A la mañana siguiente, al verse con la venerable madre Inés, ésta, antes de que las otras le hablasen, les dijo que aquel ruido que habían oído y les había quitado el reposo, provenía del alma del vicario, pero que ningún temor tuvieran ya, porque no oirían más ruidos, puesto que aquella alma ya había ido a su celda. El 12 de diciembre de 1671 estaba sor Inés tan fatigada que la priora la mandó a descansar a su celda. Al llegar, vio que por las rendijas de su puerta salía luz. Abrió y halló un alma dentro, toda circundada de fuego. Se arrobó la sierva de Dios y el Señor le dio a conocer que era una señora conocida suya que había muerto en cierta ciudad y por las muchas galas que había usado en la vida, padecía grandes penas en el purgatorio. Le suplicó sor Inés que la dejara en su celda para que allí purgara y, habiéndoselo concedido, procuró aplicar muchas comuniones, penitencias, oraciones y otros sufragios por los cuales el Señor, usando de su infinita misericordia, el 17 del mismo mes se la llevó al cielo. Cierto año, el día de Todos los Santos, después de cenar, se retiró sor Inés a su celda y luego se le apareció gran multitud de almas que con lamentables instancias pedían refrigerio. Les dijo que la siguiesen y con ella se fue al coro de la campana, donde había algunas religiosas, a quienes dijo: hermanas, por amor de Dios, hemos de rogar muy de veras por las benditas almas y en particular por las de mi intención, que con esto daremos gusto al Señor. Todas se ofrecieron muy contentas. Después llegaron más hermanas al coro y les dijo: hermanas, ya que somos tantas, quédense 2 para tocar la campana y las demás iremos a hacer el viacrucis por las benditas almas. Lo hicieron así y se le apareció nuestro Señor Jesucristo, vestido de una túnica morada, con una pesada cruz, a quien seguían todas aquellas almas que se habían aparecido. Después iban las religiosas, y le manifestó el Señor que a cada paso del viacrucis, subían a la gloria algunas de aquellas almas con tal orden y disposición que así que acabaron de hacer todas las estaciones, acabaron de subir todas aquellas almas a gozar de la bienaventuranza. A veces algunas almas se ponían sobre la cama de sor Francisca y le tocaban la cara, y ella tenía mucho miedo. La madre Inés le decía: no tenga miedo, que no le harán nada. Pero volviéndose a las almas les decía: hijitas, venid a mí, dejad a sor Francisca que duerma. Un año, el día de San José, habiendo preguntado la venerable cuántas almas habían subido a la gloria, le respondió el santo que eran 900. El día de San Pedro y San Pablo le dijo el arcángel San Miguel que habían subido más de 3000. El día de la gloriosa Virgen Mártir Santa Inés, le dijo la santa que habían salido del purgatorio 24.000. El día de Nuestra Señora de los Ángeles, en que se gana el jubileo de la porciúncula, le dijo la Virgen Santísima que habían subido al cielo 33.000 almas. El lunes infraoctava del Corpus, le dijo el Señor que habían salido del purgatorio para la bienaventuranza eterna 50.000 almas. El padre Pascual Tudela en la oración fúnebre manifestó con las mismas palabras de sor Inés: el día de la infraoctava del Corpus a la hora de la comunión, me puse en la presencia de mi Dios y Señor y rogué por las benditas almas del purgatorio. El Señor, de edad de 33 años, hizo la señal de la cruz y al instante se abrió un gran camino desde el purgatorio hasta el sagrario del altar mayor de nuestro convento. En esto se acabó la misa y me tuve que ir a mis obediencias.
Me puse en cruz y le pedí encarecidamente por las almas del purgatorio. Con esto me dormí, entró en éxtasis, y bajando al purgatorio vi que del dicho altar mayor salían unos hermosos rayos que iban a parar sobre aquellas dichosas almas, que su divina majestad gustaba que yo sacase. Fueron en tanto número las que saqué que me obligó a decirle: Señor, ¿cuántas almas serán las que he sacado? Me respondió que 50.000. Me hallé confusa porque no sabía que era 1000, y le dije: Señor, ¿cuánto es cada 1000? Y nunca me respondió. No hacía sino reírse y riendo, me lo dejé. Volví en mí y le di las gracias. Sierva de Dios Eduvigis Carboni, 1880 a 1952. Algunas almas van al infierno. Vitalia declaró en el proceso de canonización de Eduvigis, un joven que habitaba en su edificio y que nunca había querido escuchar sus consejos de arrepentimiento, pues era un no creyente, murió de improviso por una descarga eléctrica en su trabajo. Tuvieron tiempo de llevarlo al hospital, pero rechazó al sacerdote que fue a darle los sacramentos. Un día lo encontró Eduvigis envuelto en llamas, estaba condenado, bajo los pórticos de la estación. Él la maldecía y le reprochaba de no haber puesto su nombre en el cuadrante de la misericordia. Jesús mismo le aseguró a Eduvigis de haber tenido con él un gesto de misericordia, mandándole un sacerdote, pero lo había rechazado. Otro caso. Un hombre llevaba una vida honesta. Era bueno, pero no se acercaba a los sacramentos. El Señor en su misericordia infinita advirtió a Eduvigis: escribe a NN y dile que aconseje a NN que cambie de vida, pues de otro modo el castigo vendrá sobre él. El interesado no quiso arrepentirse y Eduvigis supo de Jesús que se había condenado. Paulina nos dice: entre los condenados recuerdo un cierto Raimundo Santona y dos profesionales, el doctor Pes, un dentista de Cerdeña, un cierto Bochirio Pío y Manusto Pischeda con otra joven que se había suicidado. Un caso más conocido fue el de un sacerdote que en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial daba escandalosas conferencias, pues no admitía la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Era muy inteligente y no llevaba una vida muy honesta. Le llamaron varias veces la atención de la Santa Sede, desde tiempos del Papa Pío X, cuando él enseñaba en la Universidad de Roma. Él no quiso ceder nunca. Paulina dice: después de la muerte de este sacerdote, se le apareció en visión a Eduvigis, porque era una de las que había rezado por él y le dijo que estaba condenado, porque había escrito libros contra la fe católica y había dado mucho escándalo. Y para que no pensara que era una imaginación, el sacerdote tomó un libro que hablaba de cosas sagradas, que estaba en la habitación de Eduvigis y al contacto con sus manos, el libro quedó quemado. Otro caso parecido, pero de distinto resultado, fue el del sacerdote romano padre Vanutelli. Él había llevado una vida saludable, pero al ver su testamento después de morir muchos quedaron desconcertados, ya que allí decía que negaba la divinidad de Jesucristo y colocaba a todas las religiones del mundo en el mismo plano. Sin embargo, nunca había publicado sus ideas y se había salvado por su devoción a la Virgen María. Sobre el purgatorio escribe en su diario en octubre de 1943, se me presentó uno y me tocó la muñeca y me la quemó. No lo conocía, estaba vestido de oficial. Dijo: he muerto en la guerra. Quisiera unas misas, que sean celebradas por Monseñor Vitali. Tú y Paulina ofrezcan la comunión. Después de celebradas las misas y hechas las comuniones a su intención, se presentó de nuevo todo resplandeciente y dijo: voy al paraíso donde rezaré por vosotras, especialmente por Monseñor Vitali. Soy un ruso y me llamo Paolo Bischin. Mi madre me había educado en la santa religión, pero al crecer, me dejé llevar por la mala vida que se vive en Rusia. Al punto de morir, me arrepentí y recordé las buenas palabras que de niño me decía mi madre. Vitalia testifica: algunos meses después del inicio de la última guerra mundial murió mi madrina y yo le comuniqué la noticia a Eduvigis. Esa misma noche se le apareció pidiéndole mandar celebrar dos misas, una por Monseñor Vitali y otra por Monseñor Massimi, y que recitara 100 requiem durante 8 días. A los 8 días se le apareció de nuevo para decirle que estaba salvada. Un coro de ángeles precedido por Jesús y María, la habían introducido en el cielo en silla gestatoria.
A los 15 días ocurrió un hecho singular. Se había presentado una señora vestida de oscuro con un manto negro en la cabeza y le había preguntado a Eduviges si necesitaba algún servicio. Como Querine, la lavandera, no había llegado, Eduviges pensó que aquella alma buena la había mandado Jesús y aceptó. Cuando terminó de hacer los servicios de la casa, pues Eduviges estaba enferma, quiso recompensarla y aquella señora le dijo que era mi madrina que había venido a pagarle el bien que había hecho anticipándole el ingreso al paraíso. Continúa Vitalia, un cierto comunista llamado Hugo vino a mi tienda a pedirme dinero, estábamos en tiempo de elecciones. Sabiendo que el dinero era para su propaganda, no quise dárselo. Pero él se fue haciendo señas a sus compañeros de que se la pagaría. El tal Hugo, después de un tiempo, se compró una motocicleta y los domingos iba a gran velocidad a ciertos lugares a beber vino. Un domingo tuvo un accidente mortal al chocar contra un árbol y murió al instante. Yo y Eduviges rezamos mucho por él. La Virgen le dijo a Eduviges que a pesar de que una vez había impedido la celebración de una procesión en su honor y llevar una mala vida, se había arrepentido de sus pecados al momento de su muerte y Dios lo perdonó, enviándolo al purgatorio. Eduviges escribió en julio de 1941, ayer por la mañana, después de la comunión, sentí que me tocaban la espalda y una voz triste me dijo al oído, he muerto hace pocas horas bajo los escombros. Estoy sufriendo en el purgatorio. Son pocas horas y me parece un siglo. Dios es severo pero es justo. Reza por mí y haz rezar a Monseñor Massimi y a Paulina y Vitalia. Rezad, rezad, libradme de estas tremendas penas. San Pío de Pietrelcina, 1887 a 1968. Cuando el padre Pío estaba en su pueblo de Pietrelcina por razón de enfermedad, el sacerdote que había sucedido al arcipreste Peraso había notado en diferentes días que su predecesor ya difunto, estaba arrodillado detrás del altar. Lo mismo observó la mujer del sacristán, cuando por la mañana iba a la iglesia, pues veía a un sacerdote celebrar la misa. El padre Pío también lo vio, pero no le dio importancia, pensando que era un sacerdote que había ido a rezar. Después de un mes apenas terminada la misa, el difunto le dice al arcipreste, ahora puedes estar tranquilo, pues ya no vendré más. Pero qué caro cuesta hacer la procesión del Corpus después de la misa, sin hacer la acción de gracias. El arcipreste le contó al padre Pío que cuando vivía el padre Caporaso, con frecuencia, apenas terminada la misa, se iba a la farmacia que estaba junto a la iglesia sin hacer la acción de gracias. En otoño de 1917, una tarde el padre Pío se sentó junto al fuego, porque estaba cansado y empezó a rezar el rosario. Se adormeció y al despertarse encontró un anciano junto al fuego envuelto en un capote. El padre Pío le preguntó, ¿tú quién eres y qué haces? Yo soy tal y tal, que murió quemado en este convento y estoy aquí para descontar mi purgatorio. El padre Pío le prometió celebrar la misa del día siguiente por él y le pidió que no se hiciera ver más. Un día refirió este suceso al padre Paulino. El padre Paulino fue a la alcaldía y encontró que, ciertamente, había muerto quemado en el convento un anciano de nombre NN, todo tal como lo había contado el padre Pío. Se refería a Pietro di Mauro, que había muerto quemado el 8 de septiembre de 1908. El padre Marcelino cuenta que oyó más de una vez al mismo padre Pío lo siguiente: una noche me quedé a orar en el coro y, en cierto momento, oí ruido de candeleros proveniente del altar mayor. Pensé que algún hermano estaba en la iglesia, pero continuando aquellos ruidos pregunté, ¿quién es? Soy un novicio que descuento mi purgatorio, haciendo la limpieza del altar mayor, porque la descuidé cuando debí hacerla. Ore por mí. Después de unos momentos salí del coro para acompañar a los hermanos que estaban calentándose en el fuego común, pero apenas comencé a bajar las escaleras encontré un joven desconocido. Sentí que era el novicio que me había hablado. Me dijo solamente, gracias. Y desapareció. El 29 de diciembre de 1936 moría el padre Giuseppe Antonio. El padre Pío sabía que estaba muy grave. El día 30 el padre Pío lo vio en su habitación y le preguntó, ¿cómo? Me han dicho que estás gravemente enfermo y estás aquí.
Ya se me han pasado todas las enfermedades. Y desapareció. En diciembre de 1937, una semana después de la muerte del provincial Bernardo de Alpichella, por 3 tardes consecutivas se le apareció al Padre Pío que estaba en el coro. Vio que del altar de la Inmaculada de la iglesia de San Giovanni de Tandou regresaba a la sacristía. El Padre Pío hablaba también de otras almas que se le aparecían para pedirle sufragios o para decirle que ya habían sido liberadas del purgatorio. Fray Modestino declaró en el proceso de canonización: el Padre Pío me habló sobre la muerte de mi padre y me dijo: tu padre está en el purgatorio y tiene necesidad sufragios. Sobre la suerte del Padre Guido afirmó: ni siquiera ha estado en el purgatorio, está ya en el paraíso. Este padre había sufrido 2 meses sin lamentarse de un dolorosísimo tumor al pulmón. El padre Pierino Galerone certificó en el proceso que un día se le presentó una madre cuyo hijo había desaparecido en Rusia, pidiéndole que le preguntara al Padre Pío si su hijo estaba vivo. El Padre Pío con lágrimas en los ojos respondió: dile a la madre que yo mismo lo he acompañado al paraíso. Ella explotó en llanto, pero poco a poco se serenó y esperó a que pasase el Padre Pío para agradecerle y besar su mano. El mismo Padre Pierino refiere: en 1948 alguien me preguntó sobre su hermana difunta. El año anterior el Padre Pío había dicho que estaba todavía en el purgatorio, pero en esta oportunidad me respondió que ya estaba en el cielo. Conclusión. Acuérdate de que pronto o tarde vas a morir. Y solo se vive aquí una sola vez. No hay reencarnación. ¿Estás preparado? Recuerda que orar por los difuntos es una gran obra de caridad, pero orar por tus familiares es un deber de justicia. Ora, ofrece sacrificios, consigue indulgencias plenarias, manda celebrar misas y haz obras buenas para ellos. Algunos difuntos deben pasar muchos años de purificación. Algunos se presentan a ciertos santos como animales horrorosos, porque están en lo más profundo del purgatorio. Pero es admirable saber que la misericordia de Dios es tan grande que con nuestra ayuda pueden en poco tiempo adelantar lo que deberían sufrir por muchos años. Por eso oremos por ellos. Nos ayudarán ya desde el purgatorio con sus oraciones y sobre todo, cuando estén ya en el cielo, porque estarán eternamente agradecidos. De vez en cuando manda a tu ángel que visite a tus seres queridos del purgatorio y ofrece algunas misas por tus antepasados difuntos. Puede ser que haya alguno todavía después de muchos años. Y no olvides que vas a morir un día y debes estar preparado. Vive para la eternidad. Tu hermano y amigo para siempre. Padre Ángel Peña. Sacerdote Agustino Recoleto. Dios les bendiga. Las almas del purgatorio. Padre Ángel Peña. Sacerdote Agustino Recoleto. Introducción. En su informe sobre la fe, el cardenal Joseph Ratzinger explicaba: hoy todos nos creemos tan buenos que no podemos merecer otra cosa sino el paraíso. Esto proviene de una cultura que tiende a borrar del hombre todo sentimiento de culpa y de pecado. Alguien ha observado que las ideologías que predominan actualmente coinciden todas en una cosa fundamental: la obstinada negación del pecado, del infierno y del purgatorio. Yo digo que si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo. Porque hay pocas cosas tan espontáneas, tan humanas, tan universalmente extendidas, en todo tiempo y cultura, como la oración por los propios allegados difuntos. Después de la muerte el alma experimenta el amor de Dios con tal intensidad que siente la imperiosa necesidad de amarlo con todas sus fuerzas, pero no puede, porque está enferma por las secuelas de sus pecados y necesita purificarse. Es como un enfermo de los pulmones que quisiera respirar sin dificultad y necesita primero curarse para poder respirar a pleno pulmón. Así también el alma quiere amar a Dios con toda su capacidad y sufre, porque no puede amarlo en plenitud. Sin embargo, lo grande de todo este misterio es que la misericordia de Dios permite que los vivos puedan suplir por los difuntos y así puedan sanarse más rápidamente.
Es como si les obtuviéramos la medicina adecuada que en un instante o en poco tiempo, los curara y los purificara totalmente. O como si pagáramos su deuda de golpe e indulgencia plenaria, para que fueran directamente al cielo, o pagarla por partes para que vayan creciendo gradualmente hasta la plenitud de su amor. Una religiosa hablaba así del purgatorio. Supongamos que un día se abre una puerta y aparece un ser espléndido y maravilloso. Nosotros nos sentimos anonadados y fascinados por su belleza y él nos dice que está locamente enamorado de nosotros. Han soñado poder ser amados así. Tienen gran deseo de arrojarse en sus brazos para sentir su amor, pero se dan cuenta que hace meses que no se asean y huelen mal, tienen el pelo grasiento y el vestido lleno de manchas. Y le dicen, espere un momento y se van primero a lavarse y asearse. Pero el amor es tan intenso que cada minuto de retraso es un sufrimiento insoportable. Pues bien, el purgatorio es algo de eso, un retraso impuesto por nuestra impureza antes del abrazo pleno y definitivo con Dios. El purgatorio es como un deseo inmenso de Dios, un deseo loco de amar a Dios en plenitud, que hace sufrir lo indecible al alma que espera. Sin embargo, podemos decir que el purgatorio no es una cárcel terrible en la cual el alma es prisionera de la venganza divina. No. El purgatorio es una penosa purificación para hacer capaz al alma de gozar plenamente de la felicidad del paraíso. ¿Quién podría decir que es cruel quitarle la pelusa del ojo a alguien para que pueda disfrutar de la belleza del paisaje? ¿Quién consideraría una crueldad el hacer tomar al enfermo de estómago una amarga medicina para que pueda disfrutar del banquete al que está invitado? El alma en el purgatorio es una alma enferma que necesita las medicinas de los sufragios, oraciones y misas para sanarse y ser feliz. En el purgatorio debemos pagar hasta el más mínimo pecado y lavar la más mínima mancha. Por eso, no debemos dejar pasar fácilmente los pecados veniales, como si no tuvieran importancia. Todo pecado, hasta el más pequeño, es una imperfección y una falta de amor a Dios. Eugenia von der Leyen y las almas del purgatorio. Era una princesa alemana que escribió sus experiencias con las almas benditas por indicación de su director espiritual, el padre Sebastián Weiser. Eugenia nació en Mónaco de Baviera el 15 de mayo de 1867 y murió el 9 de enero de 1929. Escribe en su diario: el 9 de agosto de 1921 a las 5 de la tarde vi en el jardín entre dos árboles una monja. Parecía esperarme. Pensé que se trataba de una vieja amiga y fui a verla. De repente desapareció sin dejar rastro. El 14 de septiembre la vi de nuevo, pero me era totalmente desconocida. Me pareció que no tenía brazos. El 3 de noviembre a las 11 de la noche iba a descansar, cuando vi mi habitación totalmente iluminada. Y allí estaba la misma figura. Era una monja. ¡Qué cambiada estaba! Salía de ella un gran resplandor, su vestido negro parecía hecho de luz, pero lo más hermoso era la expresión de su rostro. Sus ojos ya habían visto al buen Dios. Me miró sonriendo, se veía muy feliz. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho. Su rostro era solo comparable con una piedra preciosa. Solo se me ocurrió preguntarle: ¿cómo te llamas? Hizo la señal de la cruz y desapareció. Quedé en completa oscuridad. La luz no estaba encendida, pudo ser una alucinación. El 4 de febrero de 1922, a las 9 de la mañana me encontré con una señora con vestido negro oscuro. El 20 de mayo la vi entrar en la biblioteca en el segundo piso. Cuando abrí la puerta, la encontré de pie frente a mí como si estuviera esperándome. Le pregunté: ¿quién eres? Respondió: María Schönborn. Era una tía abuela mía que no llegué a conocer. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no tienes paz? Porque aquí he pecado. Recé mucho por ella. El 16 de septiembre de 1923 volví a verla. Le pregunté: ¿estás bien? Ella me respondió: te agradezco lo que has hecho por mí. Me llené de alegría. Es maravilloso que las personas queridas vuelvan. El 3 de marzo de 1923 a las 2 de la mañana me desperté y vi un rostro repugnante.
Yo le dije, en nombre de Jesús te ordeno que me respondas. ¿Por qué estás aquí? Exclamó, asesiné a mi bebé. ¿Cómo te llamas? Margarita. Mandaré celebrar una misa por ti, no te olvidaré. No necesitas volver. Recé con ella y desapareció. En el verano vi 3 veces a una mujer caminando de un lado a otro en el pasillo de mi casa con expresión muy triste. Cuando le pregunté algo, me contestó, nadie reza por mí. El 14 de agosto de 1923 vi un caballero con su armadura arrodillado en la iglesia delante del altar. El 20 de agosto volví a verlo de pie cerca del altar. Tenía la estatura de un gigante. Tal vez sea el hombre que está enterrado en el coro de la iglesia que fue encontrado cuando se hizo el piso nuevo y tenía un esqueleto extraordinariamente grande. El 12 de octubre volví a ver al caballero en la iglesia. Le pregunté, ¿puedo hacer algo por ti? No respondió, pero tenía un aspecto agradable con su espléndida armadura. No sé a qué siglo pertenezca. El 20 de noviembre vi al caballero en la iglesia. Quise preguntarle algo, pero no se movía, seguía rezando. He tocado su armadura, es dura. No es viejo, tiene el cabello largo y rubio. El 9 de marzo de 1925 regresó. Vi sus manos ensangrentadas. Fui rápidamente a por agua bendita. Le eché una botella de agua bendita y me lo agradeció. Observé que ni una gota cayó al suelo. El 16 de noviembre de 1923 vino Catalina a la 1 de la madrugada. Le pregunté ¿por qué sufres tanto en la boca? Porque siempre provoqué divisiones entre la gente con mis palabras. Empezó a llorar desesperadamente. Le dije, debes sufrir mucho todavía. Respondió, sí, y tú me das paz. Ella estaba bien vestida y tenía una cadena de oro. Quizás tenga 40 años. Poco a poco he notado un cambio en ella. Ahora ya sonríe. Me dijo que murió el año 1680 y estaba enterrada en Kempten. Otro día vino Enrique. Parecía una bestia. Se tiró al suelo y yo me encomendé a la Virgen, luego se calmó un poco. Se fue a las 3 de la mañana para regresar a las 5. Cuando le dije que quería ir a la iglesia a rezar por él, lanzó un terrible grito. Volví a rezar por él y comenzó a llorar amargamente. Le dije para consolarlo, te agradezco porque cuando yo era pequeña me diste pequeñas alegrías y me dabas ciruelas. No lo he olvidado. ¿Cómo puedo ayudarte? Me extendió su mano, la tomé y estaba calentísima. Le eché agua bendita. Su rostro se puso más amable y le dije, vete que tengo que ir a la iglesia. Y se fue. Un día vino Weiss. Le pregunté, ¿eres Fridolino Weiss? Respondió, sí. ¿Sufres mucho? Sí, contestó. ¿Cómo puedo ayudarte? Con sacrificios. Ya lo hago. No es suficiente. Se me acercó y puso su mano en mi brazo y desapareció. Me parece algo cómico ver ahora en semejante estado al elegante administrador Weiss. Lo recuerdo muy bien, cuando estaba vivo. El 20 de junio de 1924, cuando estaba a punto de flagelarme por Weiss, vino y se puso a mi lado con rostro alegre. Me dijo, ¿me has liberado? Respondí, no yo sino la misericordia de Dios. Sí, pero por medio tuyo. Y se fue dejándome en una nube de luz. El 14 de julio de 1924 vi 2 hombres en el primer banco del altar de la cripta. Se me presentaron tan naturales que me arrodillé en el banco, detrás de ellos, para ver quiénes eran. Solo entonces me di cuenta quiénes eran. Llevan hábitos negros y son de otra época. Les di agua bendita y desaparecieron. El 17 de junio de 1924 vino una mujer, que había sido revendedora. La reconocí. Se llamaba Blochem Nandl. Fue el terror de mi infancia y muy temida por todos. Creo que murió en 1893.
Vino del 23 de junio al 14 de julio, y le pregunté, ¿tienes nostalgia de Dios? Sí. Debes estar mucho tiempo sin verlo. Aún no estoy pura. ¿Cómo puedo ayudarte? Regálame 7 comuniones, porque esas veces la recibí indignamente. Luego empezó a llorar. Parecía consumirse de dolor. No pude hacer nada más que abrazarla. Cuando volví a mirar, toda la maldad y el horror habían desaparecido. El 9 de agosto de 1924 un ruido me despertó y vi inclinado sobre mí algo tan repugnante que, de solo recordarlo, me lleno de terror. Era una cabeza gigantesca con ojos penetrantes como ninguno. Yo le dije, vete, ¿qué buscas aquí? La paz. Yo no puedo dártela. Tú debes amar a tu prójimo como a ti misma. Al día siguiente regresó. Ahora vi también su cuerpo y le pregunté, ¿quién eres? Wolfram, ¿cómo es que ya puedes hablar? Hace mucho tiempo que estoy cerca de ti. ¿Por qué no te he visto? Tu fuerza se dirigía a ayudar a los demás. Otro día vino y le pregunté, ¿por qué sigues viniendo? No has tenido misericordia conmigo. ¿Qué quieres? Una misa. ¿Dónde estás sepultado? En Augusta. El 19 de octubre de 1924 se me presentó una mujer. Tenía un rostro tan joven como nunca antes lo había visto en estas almas. Recé el rosario y puse mi rosario en su mano y lo sostuvo durante la oración. Cuando se fue, el rosario cayó al suelo. El 30 de octubre, después de la misa por el aniversario de la muerte de mi abuelo, lo vi en nuestro oratorio tal cual era en vida. Tenía una expresión alegre y sonreía. Su cabello era blanco brillante. Estuve muy contenta de verlo. Me quiso mostrar que después de aquella misa, había sido liberado e iba al cielo. El 15 de febrero de 1925 vi en el tercer piso, al hombre que había venido anteriormente una vez con Bárbara. Me extendió las manos y las vi con sangre. Le pregunté, ¿eres asesino? Sí. ¿Fuiste tú el que hirió a Bárbara en la cabeza? No. ¿A quién mataste? A su hijo. Por la herencia. Lleva un traje como del siglo XVI, es joven y no da miedo. Me causa mucha pena con esos ojos suplicando ayuda. El 18 de marzo de 1925 vi al padre Natere. No sabía que había muerto. Se encontraba en malas condiciones. De todos modos, no tengo dudas, era él. Su rostro es inolvidable y siempre tan mal geniado. Estaba envuelto en una masa pegajosa, que ya he visto en otras apariciones. En el pena. El padre Natere vino otras 14 veces y lo único que me pedía era una misa. Lo rociaba con agua bendita y después me miraba con gratitud, y yo sentía una gran alegría. El 24 de abril de 1925 se presentó una bestia semejante a un búfalo o toro totalmente negro. Me quedé espantada. Saltó sobre mi cama y cuando le eché agua bendita desapareció. Esta bestia vino 3 veces durante la noche. Le pregunté si era un alma humana y me respondió, soy Juan. ¿Por qué estás como una bestia? Por mi pasión. ¿Qué debo hacer por ti? Todo lo que puedas. Sufro mucho. Luego comenzó a saltar como un loco o como una bestia enfurecida. Cuando llega, viene a 4 patas. La cara poco a poco se le ha vuelto más humana. Su piel está húmeda como si hubiese salido del agua. El 22 de mayo lo reconocí, es el doctor Juan que parecía un muy buen hombre. Le pregunté por qué no puedes encontrar la paz. Los pecados ocultos. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Flagelarte. Si te flagelas por mí, tú y yo tendríamos paz. El 8 de junio vino Juan con apariencia completamente humana. Le dije, ahora verdaderamente te ves como antes. ¿Por qué tuviste que aparecer en forma de animal?
Era la figura adecuada con mi forma de vida. Pero tú viviste una vida normal y no diste escándalos. La justicia de Dios lo ve todo distinto a como lo ven los hombres, y mi alma tuvo hambre de Dios, lo busqué, pero no lo hallé, a última hora creí. Ahora me encuentro